¿Alguna vez te has detenido a pensar en la relación entre la solitud y la felicidad? En un mundo donde estamos constantemente rodeados de personas y distracciones, parece que la única forma de sentirnos completos es estando acompañados. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera clave para alcanzar la felicidad y el bienestar emocional puede residir en aprender a vivir solo? Esta idea, que puede parecer contraintuitiva para muchos, es respaldada por expertos en neurociencia y espiritualidad como Joe Dispenza, Greg Braden, Deepak Chopra y Bruce Lipton, quienes aseguran que la solitud, lejos de ser un espacio vacío o solitario, es una oportunidad invaluable para la transformación personal. En el canal Libertad Mental, exploramos cómo este concepto puede liberarte de los patrones limitantes que has arrastrado por años, permitiéndote reprogramar tu mente y encontrar un nivel profundo de paz interior. Joe Dispenza, a través de sus investigaciones sobre la neurociencia, explica cómo el tiempo a solas puede desencadenar una transformación radical, tanto en el plano físico como en el emocional. ¿Te atreves a descubrir por qué vivir solo puede ser, en realidad, el mayor regalo que te puedes dar? Vivimos en una era en la que la conexión constante con los demás a través de las redes sociales y las interacciones sociales nos lleva a desconectarnos de nosotros mismos. La constante búsqueda de aprobación externa nos distrae de lo más importante, nuestro bienestar interno. Joe Dispenza habla de cómo los patrones de pensamiento automáticos se han grabado profundamente en nuestra mente debido a años de influencia externa, lo que a menudo nos lleva a tomar decisiones que no están alineadas con lo que realmente deseamos en el fondo de nuestro ser. Aquí es donde la solitud juega un papel crucial. Cuando vives solo, por fin tienes el espacio para detenerte y observar tus pensamientos y emociones de manera objetiva. Este es el momento perfecto para reprogramar tu mente. Según Joe Dispenza, nuestra mente es tan poderosa que tiene la capacidad de crear nuevas realidades cuando tomamos el control de los pensamientos que generamos. Vivir solo te da el espacio para reconocer los patrones mentales que te limitan y empezar a cambiar la narrativa. La práctica de la meditación y la visualización creativa es fundamental en este proceso. Al estar en solitud, puedes sumergirte en un espacio de calma y comenzar a visualizar la vida que deseas crear. Dispenza explica que, cuando hacemos esto con regularidad, empezamos a activar nuevas conexiones neuronales que reemplazan las viejas creencias limitantes. Además, este proceso puede generar un cambio físico en nuestro cerebro, modificando su estructura y funcionalidad. Vivir solo se convierte en un acto de autocuidado profundo que te permite redirigir tu energía y tus pensamientos hacia lo que verdaderamente deseas. El silencio tiene un poder casi mágico cuando se trata de profundizar en nuestra conexión interior. Greg Braden y Deepak Chopra han hablado extensamente sobre cómo el silencio es la clave para sintonizarnos con la frecuencia de nuestro corazón. El corazón no es solo un órgano físico, es también un centro energético que interactúa con
el universo a través de un campo electromagnético. Este campo es tan poderoso que puede influir directamente en nuestro entorno y en nuestra salud. Al vivir solo, tienes la oportunidad de experimentar la coherencia entre el corazón y la mente, un estado donde ambos trabajan juntos en perfecta armonía. En este espacio de soledad, puedes practicar la meditación, enfocándote en el latido de tu corazón y en la sincronización de tu mente con esta frecuencia. Según los estudios científicos de Joe Dispenza, cuando estamos en estado de coherencia, nuestro cuerpo entra en un estado óptimo de salud física y emocional. Es en el silencio donde comenzamos a sintonizarnos con nuestra energía vital. La solitud, lejos de ser un lugar de desconexión, se convierte en el espacio donde realmente comenzamos a escuchar las señales del cuerpo y la mente, sin las distracciones del mundo exterior. En este estado, somos capaces de tomar decisiones que están alineadas con nuestro bienestar y nuestros sueños. La energía que generamos al estar en coherencia con nuestro corazón y mente tiene el poder de cambiar nuestra biología, disminuyendo el estrés, la ansiedad y la tensión acumulada. Una de las mayores enseñanzas de Joe Dispenza es que somos los creadores de nuestra propia realidad. Vivir solo te ofrece una libertad incomparable para crear la vida que realmente deseas. Sin la influencia constante de las expectativas de los demás, puedes empezar a tomar decisiones que reflejen lo que realmente quieres en tu vida, no lo que los demás esperan de ti. Este es el verdadero poder de la autonomía personal. Al estar solo, puedes crear espacios dedicados exclusivamente a la creación consciente de tu vida. Aquí, la visualización creativa juega un papel fundamental. Imagina que tienes la capacidad de pintar el lienzo de tu vida sin las sombras de las opiniones ajenas. Al visualizar lo que deseas y hacerlo con plena concentración, puedes empezar a manifestar los cambios en tu vida. Greg Braden habla de cómo nuestras intenciones, cuando se alinean con nuestra energía, pueden atraer lo que necesitamos para avanzar en nuestra vida. Este es un concepto clave que Joe Dispenza aborda en sus enseñanzas. La mente tiene un poder cuántico. Cuando aprendemos a cambiar nuestros pensamientos, no solo estamos transformando nuestra percepción, sino que también estamos enviando señales al universo que responde a nuestras intenciones. Vivir solo nos da el espacio para enfocarnos completamente en lo que queremos, sin distracciones, creando así una realidad personalizada. La solitud es también una de las mejores oportunidades para sanar. En el ajetreo de la vida diaria, tendemos a reprimir nuestras emociones y a ignorar las señales de nuestro cuerpo. La falta de tiempo para reflexionar y procesar puede llevarnos a vivir con emociones estancadas que afectan nuestra salud física y emocional. Joe Dispenza explica cómo los traumas no resueltos y las emociones bloqueadas pueden manifestarse en el cuerpo como enfermedades o malestar crónico. Sin embargo, en la solitud, tienes el espacio necesario para liberar esas emociones reprimidas. El silencio y el tiempo a solas permiten que puedas escuchar lo que tu cuerpo y mente necesitan sanar.
Mediante la práctica de técnicas como la meditación profunda o la respiración consciente, podemos comenzar a liberar el estrés acumulado, reduciendo la inflamación en nuestro cuerpo y permitiendo que la energía vital fluya libremente. Además, el estar solo te da la oportunidad de conectarte con tu propósito de vida, lo cual es fundamental para la sanación. Cuando sabes cuál es tu propósito, tu vida toma una nueva dirección, marcada por la claridad y la intención. La sanación, entonces, no solo es física, sino también emocional y espiritual, y ocurre cuando nos damos permiso de estar a solas con nosotros mismos, sin distracciones. La solitud, lejos de ser un vacío o una condena, es una oportunidad invaluable para la transformación personal. Vivir solo te permite reprogramar tu mente, sanar tu cuerpo y conectar con tu propósito de vida de manera más profunda que nunca. Joe Dispenza y otros expertos nos enseñan que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de conectarnos con nosotros mismos. La solitud se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar esa paz interior que tanto buscamos, transformando nuestra realidad desde el interior. ¿Qué sucedería si comenzaras a ver la solitud como una oportunidad de crecimiento y transformación, en lugar de como una condena? ¿Estás listo para aprovechar este espacio para reprogramar tu mente y sanar tu cuerpo? La verdadera felicidad se encuentra en la libertad interior, y esta libertad solo puede encontrarse cuando decidimos mirar hacia adentro y tomar el control de nuestra vida. En Libertad Mental te ofrecemos las herramientas necesarias para comenzar este viaje transformador. La vida que deseas está más cerca de lo que imaginas. ¿Estás listo para dar el primer paso?